En primer lugar, quiero agradecer al Club de la Libertad por este homenaje que están haciendo. La verdad que pasa el tiempo y siguen habiendo homenajes y se agradece mucho, así que muchas gracias al Club de la Libertad, a Alberto y toda la tropa de ahí, sé que son varios. Eh, Obviamente, bueno, hablar de mi viejo revuelve un montón de cosas, pero por suerte es muy fácil concentrarse en lo positivo. Eh, Voy a comentarles brevemente por ahí, es una breve biografía. Nos concentraremos en sus aportes académicos, que son varios, voy a tratar de destacar los que a mi criterio son los más importantes. Algo de su personalidad y después le damos un cierre. Así que bueno, ¿qué puedo decir? Bueno, él estudió economía en la UCA, en la Universidad Católica Argentina. Eh, Después hizo su PhD en Grove City estudiando con Hans Sennholz, que fue discípulo de Mises. Él ya conocía la escuela austríaca de antes, había viajado a la Foundation for Economic Education, donde conoció a Hans Sennholz y luego aplicó a su doctorado. Costó un poco que ser aceptado y que pueda ingresar, pero bueno, una vez que lo logró, el resto del camino se le hizo mucho más sencillo. Y bueno, desde que volvió después de hacer su doctorado se dedicó a dar clases, dio clases en un montón de universidades de acá de Argentina, UBA, UCA, el SEMA, la San Andrés, obviamente el SEADE, y también luego empezó a dar muchas clases en la Francisco Marroquín y siendo decano de la Escuela de Negocios de la Francisco Marroquín. Así que su vida fue básicamente dar clases y uno cuando se cruza con sus alumnos ve mucho agradecimiento por lo enseñado, y no solo por lo enseñado, sino porque se llevaba a cabo la enseñanza con humor, con ironía y se aprendía mucho. Bueno, por eso hizo muchos amigos también, digamos, ¿no? Sus alumnos se terminaban transformando en amigos. Cuanto a la academia, escribió un montón, con lo cual es muy difícil, pero yo creo que si hubiera que hacer unos greatest hits de sus trabajos, que son un montón, voy a seleccionar cuatro. Eh, el primero es el uso de la matemática en economía, que se publicó en dos partes en Libertas, que es su tesis doctoral básicamente. Es muy interesante porque después de haber estudiado mucha matemática y mucha economía, pone muy de llano y en concreto las inconsistencias que puede tener la matemática en economía. Y eso no es poca cosa, porque hoy en día se habla de economía y automáticamente uno piensa que es una ciencia que utiliza mucho la matemática. Bueno, lo que él demuestra es cómo la matemática muchas veces puede llegar a llevar a conclusiones erróneas, a llevarnos a concluir tesis que son erradas por viciar en la herramienta del uso de la matemática. Es un aporte muy valioso y en su defensa de tesis en Grove City, esta fue su tesis, había un economista, había un matemático y había otro economista que era austríaco y uno que era matemático. Entonces la tesis se prolongó, parece que por bastantes horas. Otro trabajo que yo creo que es indispensable leer de él es la teoría del valor y del precio, también publicado en la Libertas de SEADE en dos tomos. La verdad que es un repaso histórico que arranca desde Aristóteles y llega hasta los autores post-marginalistas, en donde la búsqueda era tratar de elaborar una teoría del valor, de por qué valoramos las cosas. Y la verdad que la mayoría de los autores terminaban elaborando una teoría del precio, que no es lo mismo que el valor, digamos, de cómo se determina el precio. En el caso de los clásicos, por ahí que fueron los que más avanzaron en esto, basándose en el costo. Y bueno, después los marginalistas, autores posteriores a los clásicos, van a demostrar que esa teoría era errónea y van a dar una verdadera y diría definitiva teoría del valor. Cosa que todos los autores precedentes o casi todos venían intentando responder, pero terminaban elaborando una teoría del precio. Él va, como dije, arrancando desde Aristóteles, paso a paso, autor por autor, mostrando los avances, qué avance tuvo autor, quiénes se acercaron más, quiénes empezaron a desviarse más, y hasta llegar a los autores marginalistas, Jevons, Walras y Karl Menger, y cierra con los autores post-marginalistas porque a su criterio dieron un pasito para atrás con respecto a los marginalistas. Otro gran texto, La crisis del 30. Entender la crisis del 30 es complicado, es otro texto que recomiendo leer, pero
hay una enseñanza que por lo menos a mí me quedó muy clara, es que uno, por ahí al no haber estudiado tanta economía, el instinto le dice, el Estado salvó a Estados Unidos en la crisis del 30, Estados Unidos volvió a crecer gracias a la intervención del Estado. Bueno, lo que él muestra ahí es que en verdad Estados Unidos salió de la crisis a pesar de la intervención del Estado. Entonces, es una enseñanza grande, porque uno puede agarrar un premio Nobel de Economía y escucharlo decir esto, Estados Unidos salió de la crisis gracias a la intervención del Estado, y otro premio Nobel de Economía puede decir que salió de la crisis a pesar de la intervención del Estado. ¿Quién tiene razón? No lo podemos corroborar porque no podemos volver el tiempo atrás. Entonces él da una visión alternativa muy interesante de la crisis del 30, mostrando cómo en verdad Estados Unidos sale de su crisis a pesar de las intervenciones, a pesar del New Deal. Es decir, le da un enfoque que no era usual leer o escuchar en esos momentos, basándose también obviamente en autores austríacos como Sennholz y Rothbard. Y por ahí el último artículo que me gustaría mencionar es el de Economic Value Added, también publicado en Libertas, donde irónicamente vuelve a los números, ¿no? El primer texto que mencioné es el uso de la matemática en economía, donde de alguna manera se condena el uso de la matemática en economía. Pero cuando hablamos del Economic Value Added, se meten muchas finanzas en la economía, y ese es el aporte, ¿no? Aplicar las finanzas y la economía, y no la economía a las finanzas. Entonces, alguien que empezó criticando los números y casi demonizándolos, en sus últimos trabajos da un giro y vuelve a introducir los números en sus estudios con el Economic Value Added. Es también importante en el sentido de que incorporar las finanzas a la economía vuelve compatible la teoría con el rol del empresario, que casualmente el rol del empresario es muy importante en la escuela austríaca. ¿Por qué? Porque los empresarios toman sus decisiones en base a flujos de fondos proyectados, y eso es finanzas, y eso son números. Entonces, de alguna manera, si bien tiene muchos vicios las matemáticas, no quiere decir que no se utilicen o que no puedan brindar utilidad. En el fondo es una herramienta, se puede usar bien o se puede usar mal. Lo que él empieza alertando, ojo, que nos puede llevar a conclusiones erróneas, la verdad es que también tiene datos positivos que uno puede tomar, siempre sabiendo que analizando estadísticas no vamos a poder predecir el futuro, eso estaba claro, pero es toda la información que tenemos y hay que aprovecharla, pero no hay que santificarla. Bueno, en cuanto al académico, esos serían mis 4 recomendaciones. En verdad recomiendo leer cualquier cosa de él porque la verdad siempre fue didáctico y claro, pero creo que sus mayores aportes están en esos textos. Bueno, para mencionar algo de su personalidad, ¿no? Para no quedarnos tanto en lo académico. La verdad que era una persona que lo caracterizaba muchísimo la humildad, digamos. A pesar de haberse rodeado de economistas muy importantes, uno básicamente tenía que intentar descifrarlo o sacarle las palabras de su boca para que cuente algo. Era muy difícil que él por motu propio cuente anécdotas interesantes, y las tenía. Por dar solo un ejemplo, me acuerdo que mi hermano encontró una foto del viejo con Hayek y no nos había contado nunca. Entonces eso es una gran muestra de humildad, digamos, haber estado con semejante economista, premio Nobel, y no gritarlo a los 4 vientos, sino que tenía su foto guardada en algún libro probablemente, que si no me equivoco, habla de mucha humildad, y creo que él vivía en paz en parte por tener esta humildad, entre otras cosas. Una segunda característica que rescato de su personalidad y que rescata a cualquier alumno, creo que lo haya tenido profesor o colega de trabajo o cualquiera que lo haya conocido, es su humor. Él siempre estaba de buen humor, tenía un humor muy particular, siempre estaba pensando en el chiste. Realmente la verdad es que se lo veía transitar una vida plagada de humildad y de humor. Era terco también, parte de su personalidad. Eso tiene ventajas y desventajas. Pero me acuerdo que una vez se descompuso en Guatemala y tener que ir a buscarlo fue toda una odisea porque no quería que nadie lo ayude. Creo que cuando me dijo gracias fue de uno de los momentos que más agradecí. Dije, wow, no puedo creer, agradeció.
Y bueno, no todo era economía, ¿no? Tenía sus hobbies. La verdad que también el que lo conoce sabe que era un fanático de Boca Juniors, igual que yo. Veíamos los partidos juntos, le encantaba el cine, le encantaban las películas, sobre todo las películas de acción. Hemos visto un montón de películas de acción también, con lo cual no era solo economía su vida, claramente su parte más importante, pero tenía sus hobbies. Le gustaba mucho caminar también. Y bueno, por ahí para cerrar y no alargar tanto esto, ¿no? Yo pensaba antes de hacer el video, si tuviera que elegir por ahí 3 enseñanzas que me haya dejado, ¿cuáles serían? Sacando las económicas, porque ahí no me enseñó todo. Más relacionado a las personalidades, y me quedo con 3. Él repetía mucho, y creo que es muy sano, que cuando uno toma la decisión de ayudar a otra persona, no esperar nada a cambio. Muchas veces, ayudamos a otra persona esperando una devolución o que nos den algo a cambio, y cuando ahí metemos expectativas de devoluciones y después no se cumplen, viene la desilusión. Entonces, ese es otro creo, de sus secretos de por qué vivía en paz. Porque él cuando ayudaba realmente estaba pensando en ayudar sin esperar nada a cambio. Digamos, acá no se daba el famoso win-win. Obviamente se daba, porque siempre él era feliz ayudando a la gente, pero no proyectaba expectativas. Simplemente le gustaba poder dar una mano cuando podía dar una mano. La segunda es la honestidad. La honestidad, sin lugar a dudas, a largo plazo es la mejor inversión. Cuando uno es honesto, cuando uno no miente, cuando las personas empiezan a ver que uno se maneja así, uno se transforma en un activo muy importante de confianza para el resto. Las mentiras suelen dar algún beneficio de corto plazo, pero en cuanto uno le saca las fichas, el largo plazo queda más condenado. Y él se manejó con mucha honestidad. Y por último, una frase que él repetía, ¿no? Digamos, es más que una enseñanza, pero que es por él su filosofía de vida. Él solía decir que la vida es una fiesta, que no es lo mismo que estar en la vida de fiesta, son cosas muy distintas. Pero ¿por qué lo menciono? Porque caracterizaba su alegría constante que uno solía ver, digamos. Él disfrutaba de su vida, digamos. A él se lo veía feliz, y muchas veces cuando se debate, bueno, cómo se busca la felicidad, cómo se encuentra la felicidad, uno lo ve en las películas, y lo suelen poner como si fuera un destino al que hay que llegar, un puerto. Bueno, lo que él acá nos está enseñando es que no es solo el puerto, sino el camino para llegar al puerto, a los objetivos que tengamos. Él lo transitaba con felicidad. Entonces, está muy bien ponerse objetivos, pero también es muy importante disfrutar el camino. Disfrutar el camino es casi tan importante como llegar al objetivo, y por ahí es la más grande que me llevo de él. Claro que cuando hago el paquete entero, siento que me enseñó demasiado, y no solo de lo económico. Bueno, vuelvo a agradecerles a Club de la Libertad por este homenaje. Les mando un saludo a todos y espero verlos pronto. Hasta luego.